Yo soy partidario de eliminar la asignatura de matemáticas. ¿A qué nivel? Soy partidario de eliminarla a partir de la segunda etapa, de lo que era la segunda etapa de la EGB, ¿vale? A partir de quinto de hoy en día. Yo me declaro apolítico. Yo soy más tecnócrata. Date cuenta que los objetivos de los gobiernos son cortoplacistas. Entonces, con la educación pasa exactamente igual. Ha habido 8 leyes de enseñanza en España en 40 años. 8 leyes. En esta ocasión estará conmigo Juan Manuel, por tercera vez, psicólogo. Analizaremos exhaustivamente y criticaremos el sistema educativo español. Y analizaremos una de las mayores lacras presentes en este sistema, el acoso escolar. Si yo tengo personas a mi cargo que están aprendiendo, porque yo les estoy formando, lo lógico sería que me pagaran a mí por formar. España actualmente es top 5 países con mayor abandono escolar de la Unión Europea. Ahora mismo peleas, te pegas con uno en la escuela y hay un procedimiento, con una investigación por medio, con una historia. ¿Y antes qué ocurría? Antes llegaba el profesor, un tortazo a uno o un tortazo a otro. Es que tenía la culpa él. No, me da igual, cállate porque vas a volver a cobrar. ¿Me explico? Bueno, vamos allá. Juan Manuel, ¿qué tal? Bien. Vamos a hablar hoy de educación. Vamos a hablar un poco de la estructura educativa española. Vamos a hablar un poquito, vamos a exponer los diferentes fallos, problemas y vamos a también dar ideas y cosas, intentar mejorar, ¿no? Uh-huh. Bueno, fallos y problemas desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista, que no somos profesores. Evidentemente. Ya estuviste por aquí, eres psicólogo, ¿vale? Sí. Para que la gente también... Y por esa rama vamos a también ir, porque vamos a hablar también del bullying. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ir por partes. Lo primero de todo, muchas gracias Hidromiel Zángana por patrocinar La Voz del Norte. Asturiana del Valle de Trubia, por favor no perdáis la oportunidad de comprarla y probarla, que está muy buena. Y vamos allá. Primero de todo me gustaría explicar un poco cómo funciona a día de hoy, aquí en España, la estructura educativa. En España, la educación obligatoria, ¿vale? Va de los 5 a los 16 años, uh-huh. Con 6 años en primaria y 4 en secundaria, que se llama la ESO. En primaria se divide en 3 ciclos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y luego son los 4 años de la ESO. Y luego ya vas a bachillerato, FP, universidad, lo que quieras estudiar. Tú vas a hablar también desde una posición... Tú no estudiaste en la ley... Yo estudié en la LONCE. Y yo en la GB. En la GB, que era un poco diferente. Si quieres comentar cómo era. Sí, bueno, si quieres... precisamente hablamos sobre eso, ¿no? Sobre cómo se vivía en aquella época, pues, la escolaridad, ¿no? Las clases, todo esto, ¿no? Entonces, te puedo comentar cosas que a mí me llaman la atención, pero claro. es una opinión personal, siempre desde el punto de vista uh-huh. personal, ¿eh? Porque yo no soy pedagogo, ni soy maestro, ni profesor. Claro. Entonces, claro, sí que puede ser interesante pues comparar mi propia experiencia, por ejemplo, con la tuya, que tú sí que eres de... Y que fue, yo tengo una experiencia más cercana y tú tienes una experiencia un poquito más general, ¿no? Panorámica de... Bueno, también. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a ver, yo recuerdo... vamos a ver, respecto a... Yo ahora mismo no estoy en una clase de chiquillos de la ESO, sí. ¿No? Evidentemente. Pero bueno, tengo un crío que sí que está estudiando y hay muchas cosas que me llaman la atención y que, bueno, se puede considerar incluso que podrían constituirse en avances, ¿no? Pero hay muchas cosas que esos avances, ¿no? que son patentes, pues desde mi punto de vista no lo son tanto, no constituyen avances, como por ejemplo el empleo de la tecnología, el empleo de recursos tecnológicos, en detrimento de otro tipo de recursos como pueda ser la propia escritura o el propio trabajo con libros y todas estas cosas. Entonces, lo primero que veo es que hoy en día se trabaja mucho con el ordenador, ¿no? Uh-huh. Y muy poco con los libros. Eso que a priori pues puede parecer una cosa que, bueno, pues que más me da un libro que un ordenador. Si sí. Total, lo que aparece en una página del libro aparece también en los recursos que yo tenga, internet o en los PDF o lo que sea. Pues no es lo mismo porque
Existen diferentes limitaciones en formato electrónico que no existen en formato papel. En primer lugar, tenemos la propia dinámica a la hora de poder hacer las consultas. Es decir, yo tengo un ordenador y tengo una pantalla y tengo que pasar de unas pantallas a otras para poder ir a determinada información o para poder consultar manuales diferentes. Eso que puede parecer algo sin importancia, el que yo pues tenga una pantalla del ordenador y digo, bueno, pues si tengo 8 manuales abiertos, ¿verdad? ¿Tú lo hiciste alguna vez? ¿Te pusiste a trabajar con el ordenador, con diferentes manuales, diferentes libros? ¿Lo hiciste? Yo, hablando de la ESO, poco trabajé con ordenadores. Pero a día de hoy creo que hay una incentivación del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que al final están en auge y o sea, tienen un gran impacto. ¿Trabajaste más con libros? A la hora en modo clásico. Sí, yo sí. Yo sí. En universidades igual no, es diferente. Pero, a ver, tengo 23 años. Estuve en la ESO hace 5 años, 6. No hace nada. Sí, bueno, pero es que como ahora hay tantos cambios de leyes, pues no sé cómo estará exactamente a día de hoy. Pero bueno, si quieres, te comento algunos problemas que yo le veo a la estructura y tú me dices tu opinión y así abrimos un debate muy interesante porque yo digamos que tengo una opinión un poco diferente a la tuya y yo creo que puede ser muy interesante para todos los que nos escuchen y contrasten y claro, que por favor se pueden poner en comentarios. Si tú y yo estuviéramos de acuerdo en todo, menudo aburrimiento, ¿no? Sería un bodrio esto. Así que también pueden ponernos en comentarios qué les parece. Claro. A ver, yo los problemas de este sistema, ¿vale? Al menos cuando yo me tocó a mí estudiarlo, fueron el primero de todo que es un sistema que yo pienso que en las asignaturas como historia, literatura, incluso economía cuando la estudié, solo era memorizar. Tienes una batería de bloques que te tienes que meter en la cabeza y luego en el examen los escupes y te olvidas de ellos. Eso es lo primero. En el caso de física, química o matemáticas, evidentemente memorizar no puedes. Pero esto lo explicaba muy bien en un vídeo un youtuber que era Quantum Fracture, que en matemáticas lo que haces es mecanizar. Tú tienes unos problemas que te dan, los pules una y otra vez, digamos que los interiorizas, para cada problema haces lo mismo y lo escupes en el examen y ya está. Pero realmente, ¿el aprendizaje dónde está ahí? Mira, ese es el primer problema que me gustaría resaltar y quiero saber tu opinión. Te comento que tengo una buena noticia y una mala. O sea, una noticia buena y una mala. La mala, empezamos por la mala. La mala es que estoy de acuerdo contigo en todo. Entonces, lo que hemos dicho antes, primer punto, de acuerdo, que podíamos estar un poco en desacuerdo, ahí estamos tú y yo igual, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? Esa era la mala. Y la buena es que ahí aparece, aquí es donde se origina es un debate interesante. Y muy interesante porque acabas de tocar algo que todo el mundo tiene quejas sobre ello, que es que, joder, es que todos tenemos que memorizar y luego ir al examen y volcar lo memorizado y luego al salir del examen, literalmente, además, en muchos casos, al salir del examen no recuerdo bueno, ni la mitad o prácticamente nada, ¿no? A la semana ya prácticamente se fue todo, ¿no? Entonces, claro, este sistema de memorizar, memorístico y toda esta forma de estudiar ya existía antes en la EGB. Incluso a lo mejor era todavía mucho más, si quieres, todavía más radical en el sentido de memorístico, ¿no? Yo, por ejemplo, hablas de las matemáticas, que es algo mecánico, etcétera. Efectivamente, cuando se habla de matemáticas, nosotros tenemos una asignatura, que son las matemáticas, ¿vale? Esa asignatura resulta ser una de las asignaturas centrales. O sea, sí, las troncales. Es decir, llaman, ¿no? Bueno, troncales. Es decir, tú no pasa nada porque suspendas, yo qué sé, dibujo, no sé si existe, o arte, expresión artística o algo así. Por ejemplo, imagen gimnasia, y sonido. Imagen y sonido. Pero eso es de la ESO. Es opcional, de estas que suspendes y no pero pasa de la nada. ESO.
No sé si en cuarto hay, creo que no, pero bueno, da igual. Bueno, es un ejemplo. Imagínate que tienes, no sé, historia. Mira, no hace falta historia. Tú puedes, bueno, suspender historia, bueno, hombre, hay que apretar un poquito, ¿vale? Si suspendes gimnasia, eso no vale para nada. Total, es gimnasia, no es importante. O es, yo qué sé, fall, que es una asignatura que también existe, ¿no? Pero en la FP. No, en la FP sí. Bueno, pero da igual, esto vale para la FP y vale para todo, ¿no? Realmente. Y vale para la universidad también, casi. Entonces, no pasa nada. Bueno, la universidad cambia ya todo, gracias a Dios. Pero bueno, resulta que si suspendes matemáticas, bueno, imagínate las dos centrales, ¿no? Que son matemáticas y lengua. Bueno, pues entre matemáticas y lengua, bueno, el que es bueno en lengua, ¿no? Tampoco es que no resalta, simplemente saca buenas notas y ya está, no resalta. Pero el que es bueno en matemáticas puede ser malísimo en todo lo demás, ¿verdad? Este tío es la virgen, es un cerebrito, No, vamos a ver. Como una especie de favoritismo para las ciencias. No es un favoritismo, eso está impuesto ya. Y de hecho hace tiempo escribí un artículo me meto en cuestiones ya casi políticas, que no vienen a cuento, ¿no? Pero casi diríase, esta es una opinión también personal, luego eso se puede compartir o no, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, las matemáticas se han instrumentalizado como una forma de digamos, de selección pseudonatural, porque cuando se habla de la selección natural y todas estas cosas, no, los más listos son los que se seleccionan, ¿no? Y los más tontos pues se van quedando por el camino, ¿verdad? Bueno, pues nos podemos encontrar con una sorpresa de que esos que se consideran habitualmente más tontos, ¿no? Resulta que son los que van a dar mejores réditos en el futuro. Y eso sabemos que puede llegar a ocurrir, ¿no? En todo caso, el tema de las matemáticas serían instrumentalizadas como un elemento de selección. Y efectivamente, yo puedo tener un rendimiento muy bajo en otras asignaturas, te hablo también desde una perspectiva histórica. Yo ahora mismo no sé exactamente cómo está. Bueno, ahora hay una creencia popular, no sé tú también, Dani, cómo lo vivías, que los que estudian humanidades o ciencias sociales son como que todavía existe menos aplicados, sí, todavía existe. Menos aplicados de los de ciencias científicas. Como como no se te da bien estudiar a sociales. Joder, pues en mi época era si no se te daba bien estudiar, a FP. No, también. También sí, hoy en día. Pero bueno, ya está más cambiado. El pensamiento popular sobre la FP ya ha virado un poco más a que realmente es algo muy útil estudiar una FP. Claro, pero y que puede competir con carreras. Mira, fíjate, entonces, eso tiene relación con lo que estamos hablando de que las matemáticas pueden ser un instrumento de, digamos, de manipulación, ¿no? Luego veremos por qué. Pero el ejemplo que estás poniendo de las humanidades, de la FP, ¿no? De la FP, ¿qué piensas que eso responde a que la gente de repente ha hecho un acto reflexivo y se ha dado cuenta que toda la formación técnica es extremadamente necesaria para que el país pueda funcionar? ¿La gente se dio cuenta de eso? No, eso está manejado por el propio poder, ¿verdad? Entonces, antes, pues eso, los que no rendíamos bien, porque yo no rendía bien, ¿vale? Los que no rendíamos bien, pues se nos mandaban a FP. El caso mío es muy curioso, lo he comentado a algunas personas, porque ha surgido el tema y bueno, el caso mío es muy curioso, ¿no? Porque yo, claro, como no valía para estudiar, pues directamente ya me decían, tú para FP, y yo, joder, yo que quería ser biólogo y me gustaba bueno, pues yo qué sé, la paleontología, toda la biología, la botánica no tanto, pero la etología, pues yo con 9 años era un fan de Conrad Lorenz y toda esta gente. Bueno, Félix Rodríguez de la Fuente también, como no. Entonces dije, bueno, pues a ver, ¿qué me meto? ¿A mecánica? ¿O me meto a qué? ¿A chapista? ¿O algo de esto? Yo qué sé. Dije, bueno, pues lo más cercano será
formación profesional en la rama agraria. Que hay vaquitas y hay plantitas y hay de todo, ¿no? Y claro, tuve la suerte de en el centro que estudié, eran un poco contrasistema. Con lo cual ahí sí que me pude liberar y pude, digamos, extenderme de forma, si lo quieres llamar así, intelectual, ¿vale? Podía expresar determinadas cuestiones, se tocaban cosas que no se tocaban habitualmente y fue muy interesante para mí. De hecho, bueno, yo allí pasé de bueno, es que tú no vales para estudiar, allí es que, joder, es que eres la caña, ¿no? Pues ni una cosa ni la otra. Simplemente en un contexto yo no podía expresarme y en otro pues tenía más libertad para expresarme y ya está, simplemente, ¿no? Entonces, a ver, la gente no se da cuenta de repente de que la FP es algo que es muy importante. Ha habido una campaña por parte del gobierno y esa campaña no hace tantos años. ¿Qué puede ser? Antes del coronavirus, en el 19, 18, no, posterior quizás. ¿No recordáis los anuncios de FP? Sí, yo sí. Claro. Y aparte de por eso, igual está ligado, aparte de esa posible campaña, ¿no?, del gobierno, o de los gobiernos, hablando en plural. Sí, para fomentar y dignificar la FP. Y también que estaba una cosa bastante... de resultados, de que la gente se está dando cuenta que en muchas ocasiones es mucho más útil estudiar un FP, grado superior, por ejemplo, y encontrar trabajo que estudiando una carrera con su máster. Sí, y por eso yo creo que también está cambiando la mirada a la FP, porque es que se está dando también... En tu día había mucha coña, ¿no? Con lo de si no vales, vete a la FP. A día de hoy... Sí, no es que hubiera coña, es que era el discurso que había. Era el discurso que había y incluso los profesores pues lo tenían interiorizado también, ¿no? Igual ahora la gente se está dando cuenta de que estudiando un FP es mucho más rentable, mucho más útil, es mucho más probable encontrar un determinado tiene que haber una acción de conjunto. Que estudiando una carrera. Pero tiene que haber una acción de conjunto. Es decir, esa acción de conjunto se basa en las medidas que tome el poder, el gobierno, lo que sea, porque necesita técnicos, porque en las empresas se necesita personal cualificado, junto con un cambio de punto de vista por parte de la sociedad para que sean favorables a estudiar una FP en vez de hacer una ingeniería, por ejemplo. Entonces, porque claro, no todo el mundo puede... vamos a ver, ingenieros hacen falta. Pero claro, si resulta que hay un déficit en técnicos o electricistas o cualquier cosa. Bueno, electricidad te digo que lo hay. Hay déficit de todo. De todo. Yo he trabajado de pintor y ahora mismo no conozco a nadie trabajando. Yo personalmente no conozco a nadie trabajando de pintor. Cuando yo trabajaba de pintor, pues así, había gente que conocía a alguien de mi edad que trabajaba también de pintor, etcétera. Son dos ramas de aprendizaje, ¿no? de títulos diferentes, pero que deben coexistir para que... Es que son dos cosas diferentes. Es que, a ver, no, son dos cosas diferentes. Vamos a ver. Yo entiendo que una persona en una FP lo que se está formando es para cumplir una función determinada respecto a unas necesidades que tengan determinadas empresas. Entonces, una empresa puede tener necesidad de un ingeniero, ¿vale? Porque necesita hacer determinadas cuestiones que el ingeniero pues será el que las tenga que poner en marcha. Pero resulta que necesita 20 técnicos. Y el problema es que esa empresa se va a encontrar con que tiene 20 ingenieros para una vacante, ¿verdad? Y si acaso, un técnico para 20 vacantes. Y si acaso, uno. Claro. Cuando no ninguno. Entonces quedan 19 vacantes que la empresa no puede funcionar. Claro. Entonces, claro, todo esto pues tiene su digamos su complejidad, ¿no? El sistema educativo al final lo que debe hacer es servir a las necesidades de la sociedad y estar al servicio de las necesidades de la sociedad. Con lo cual, bueno, el planteamiento por ejemplo, de la FP que hizo el gobierno, yo lo veo bien. Lo que pasa es que, lo veo fenomenal.
Lo veo completamente adecuado. Pero claro, no responde a mecanismos naturales de que la FP ya sea algo cuando debería haber sido así. La FP, ¿por qué la FP va a ser menos digna que el bachillerato, por ejemplo? ¿Por qué? No, eso ahora se ha dignificado, pero responde a unas necesidades concretas, ¿no? Que eso pasa también en otros ámbitos, no solamente en este. Entonces, claro, el problema de las matemáticas que antes comentábamos, ¿no? Volviendo, que nos desviamos un poquitín, sí. Al final resulta que, como decía ese youtuber, que no me acuerdo quién es, pero bueno, yo no entiendo Quantum mucho Fracture. de... ¿Quién? Quantum Fracture. Se llama Crespo. ¿Y por qué tiene un nombre tan raro? Entonces, porque es un canal de ciencia. ¿Eh? Que es un canal de ciencia. Es un canal de ciencia. Sí. Y se llama Quantum Fracture, es un... Bueno, vale. Bueno, el tema es que sí, él criticaba en ese vídeo eso. Sí, efectivamente. Mira, las matemáticas, es que realmente en las matemáticas no se estudian matemáticas. Yo matemáticas siempre se me dieron muy mal, ¿vale? Hasta que luego me metí con las matemáticas de verdad, o sea, con las matemáticas. Lo que se estudia en la escuela, estudiamos cálculo, ¿vale? Fundamentalmente cálculo, y luego determinados algoritmos para la solución de X cosas que no sabemos lo que es en realidad. O sea, si nosotros cogemos una ecuación y sabemos que tenemos que despejar la X, y para la X tenemos un algoritmo determinado con una serie de movimientos, o por ejemplo para una división, o para una raíz cuadrada, o para una suma, o para una resta, ¿vale? Pues realmente eso no es matemáticas, eso es una mecánica, ¿vale? Con una serie de pasos para conseguir una solución. Pero no, porque una solución ¿a qué? Realmente esa X, claro, es que es el problema. Mira, el problema, yo la tabla esta de multiplicar, creo recordar que la aprendí cantando. Creo recordar, ¿vale? Realmente no sé cómo lo aprendí. Pero seguro que fue algo muy mecánico, simplemente memorizando palabras. Entonces yo llegaba a 2×4, entonces decía 8. Claro. ¿Vale? Y ya está. Pero eso son palabras, no tenían ningún tipo de significado. Y eso se mantiene hasta la última etapa de los estudios, hasta llegar a lo que era antiguamente el BUP, ¿no? El bachillerato, creo. El bachillerato, sí. El bachillerato. Cosa que bueno, que a ver, con las respectivas modificaciones que hay por cuestiones de desarrollo psicológico, edad y complejidad, ¿no? Pero al final es una serie mecánica de pasos o de cosas que nosotros aprendemos realmente. Es ¿no? que aprender yo creo que no es la palabra, yo creo que es interiorizar, por ejemplo. No, pero es que, y tampoco mecanizar. Mecanizar. Es que yo creo que es mecanizar. Sí, mecanizar. Nos transformamos como una especie de robots. Y aprendemos pero, eso. ¿sabes? Yo siempre lo digo, y aquí si entroncamos con el tema de la inteligencia estaríamos aquí hablando una semana tranquilamente, ¿vale? Un ordenador, es que yo soy muy inteligente porque es que, mira, cojo y es que soy un calculín y hago unos cálculos y todas estas cosas, ¿no? Con la cabeza hago unos cálculos enormes, ¿vale? Bueno, pues seguramente que mi ordenador, si utilizamos esa vara de medir, mi ordenador entonces resulta que es extremadamente más inteligente que yo, porque hace cálculos muy complejos y mucho más rápidos que yo. Entonces, efectivamente, tal como dices tú, es algo mecánico. Yo soy partidario, incluso esto que te voy a decir ya está por ahí escrito y lo he comentado muchas veces. Yo soy partidario de eliminar la asignatura de matemáticas. ¿A qué nivel? Pues soy partidario de eliminarla a partir de la primera etapa a partir de la segunda etapa, de lo que era la segunda etapa de la EGB, ¿vale? A partir de quinto de hoy en día también. Quinto de primaria. Sí. A partir de quinto, por ahí... Vaya, aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Sí, aprender las 4 operaciones y luego meter la asignatura de matemáticas en todas las asignaturas. Pero en todas las asignaturas. En todas. O sea, que esté presente en todas las asignaturas. ¿Y cómo pondrías
¿Cómo pondrías presente matemáticas en historia, por ejemplo? Muy fácil, pues ahí podemos trabajar muchísimo con la estadística. Claro. Bueno, en una batalla, por ejemplo, para contar las bajas, ¿no? No, para contar las bajas no, estadística no es contar las bajas, es entrar dentro de la estadística, a ver, utilizar la estadística, entrar dentro de la asignatura de matemáticas a través de esa área concreta de estadística y dentro de la asignatura de historia, es decir, introducirla en la asignatura de historia. Entonces, tú cuando vayas a estudiar los gráficos y todas esas cosas que se estudian en la GD, que tú te ponen un gráfico ahí de barras y los gráficos de no sé qué, tal. Eso es un rollo, porque tú coges, el crío está con un gráfico, vale, con las barras aquí, y esto no sé qué, y a lo mejor te pone un ejemplo de envejecimiento de la población, vale, pero ya que a mí que me importa el envejecimiento de la población. ¿Vale? Pero si tú estás dando historia y estás dando la Edad Media y querías, o yo qué sé, o la Edad, la Edad Media, y querías, y quieres estudiar, quieres meterte dentro de cómo era la población, de los años que vivían, de a qué se dedicaban, a, yo qué sé, todas las cosas de historia que estés dando en aquel momento, y en ese momento tú das estadística, estarás dentro de la matemática que tú tienes que aprender. Es decir, ya no es más ajeno, aplicado, ¿no? A ejemplos no, reales. Es lo mismo que tú das. Mira, lo mismo que tú das en la asignatura de matemáticas, pero en vez de darlo en la asignatura de matemáticas de una manera, no sé, de cualquier manera, ¿vale? Con ejemplos y con cosas dentro de la asignatura que tú estés dando. Uh-huh. Y entonces ya no vas a aprender los tipos de gráficos que hay o yo qué sé, o cualquier otra, o qué es una media, qué es la moda, sino tú estás trabajando con medias, estás trabajando con modas, estás trabajando con cuestiones que no son ajenas. El problema de las matemáticas es que cuando uno estudia las matemáticas le es ajeno todo. Sí. Entonces, eso, quien tenga que pensar, que lo piense. No lo van a hacer nunca, evidentemente. Pero habría gente que tendría que pensar cómo meter las matemáticas dentro de cada una de las asignaturas. Porque las matemáticas no son lo que se estudia, lo que estudiamos en la escuela. Eso es cálculo, eso puede ser álgebra, eso es matemáticas, ¿vale? Pero las matemáticas es algo que es mucho más, que va mucho más allá. Es decir, es como la estadística, cuando la gente dice, no, es que de estadística, claro, pues es que no has visto estadística nunca. Es que eso es fácil, y la estadística, que si se manipulan, que si tal, que si igual, por cierto, que se pueden manipular, de hecho es que se manipulan, ¿no? Claro. Pero no es una... Hay muchas ideas que están en la sociedad y que son producto, pues, de una especie de aparente sentido común, ¿verdad? Uh-huh. Pero que no es tan, yo creo que no es tan común ese sentido, sino que viene impuesto por el sistema o por intereses o lo que sea. Yo creo que el caso de las matemáticas para mí es muy palmario, porque es uno de los claros ejemplos de otro problema que tiene la educación española. Hablo de la española porque de otros países no sé. Uh-huh. Pero llegamos al menos hasta cuarto de la ESO, que es como el límite obligatorio. Das en profundidad, bueno, lo que das de matemáticas, al menos, yo creo que es demasiado... De matemáticas no das nada. Bueno, das en cuarto de la ESO, das trigonometría, entre otras cosas. Quiero decir, la pregunta es... Pero que si el isósceles, que si tal, que si cual, que si calcular un área, que si... Quiero decir, yo tengo un punto de vista donde al ser obligatorio tienes que dar... Es que das por cosas por dar, al menos en el caso de las matemáticas. Pero eso es claro, efectivamente. La trigonometría, claro. ¿Tú la has aplicado en tu vida? Porque yo no. No. Entonces, si tú te quieres especializar porque necesitas, o eres físico, o eres tal, y necesitas saber matemáticas y saber de dónde vienen las cosas y aprenderlo, yo lo entiendo que tengas que estudiarlo. Pero es que uno de los problemas que tiene, yo creo, la educación española es que hay materias troncales, que se llaman, fijas hasta muy tarde. Mira. Cuando yo creo que deberías hacerse mucho más básico y luego ya decidir
¿Por dónde quieres ir? Bueno, voy a corregir una cosa que he contestado. Antes he dicho que no, sí que lo he usado. Y esto estaba muy relacionado con lo que acabas de decir. Todo, hay que darlo todo y todo es hay que saberlo, ¿vale? Y eso, lo que se ve en el bachillerato, lo que se ve en la EGB, en la ESO, en el bachillerato, todo es muy extremadamente básico, extremadamente sencillo y extremadamente... El problema no es que sea complejo, porque complicado no es. El problema es que no se le encuentra una relación con algo concreto, que es lo que estás comentando tú ahora. Dices, es que claro, cuando he usado yo trigonometría... Por ejemplo, yo di determinantes, yo di Gauss, por ejemplo. Vale, yo a día de hoy no sé para qué sirve el Gauss, no sé... en su día aprendí a hacer Gauss, a hacer derivadas, a hacer todo esto, pero no sé realmente para qué servía. ¿Hacer Gauss? ¿A qué te refieres con Gauss? Es una cosa de matemáticas. No sé si tú te acuerdas. ¿A qué te refieres? ¿A la normalidad estadística? No, no es de estadística, pero es una cosa de matemáticas. Y lo que quiero llegar es que tú das determinantes, das cualquier tipo de ecuación, límites, cualquier cosa. Y tú lo aprendes cuando te lo dan, ¿vale? Cuando te lo enseña el profesor, pero tú no sabes para qué es o para qué sirve. Es que tampoco sabes lo qué mecanizas. Pero es que tampoco sabes qué es. Claro, porque si das límites, estás hablando de cálculo infinitesimal y cosas de estas. Tú mencionaste la estadística. Sí. Hay gente que no sabe, por ejemplo, qué es la moda, que sabe calcularla, que aprende a calcular qué es la moda con unos datos, pero no sabe realmente lo que es la moda. El significado que pueda tener. ¿Para qué sirve calcularla? Claro. Mira, ¿entiendes? Antes has dicho lo de trigonometría y sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando trabajaba de pintor y tengo que dar un presupuesto, pues tengo que hacer unas mediciones, tengo que medir una habitación, tengo que calcular la superficie pero ahí volvemos a lo de esa mismo. habitación. Alguien que se haya especializado en pintura tiene que dar la trigonometría, bueno, pero es básico. No, sí, pero es que no necesitas... Sí, sé lo que quieres decir, que tú, por ejemplo, en un FP de construcción, pues es básico darlo. Porque alguien con 15 años necesita saber... Que yo no digo que no haya que aprender a restar, ni a sumar, ni a multiplicar, ni a hacer cosas más básicas, pero el ejemplo de la trigonometría, no sé qué otras cosas se daban en raíces cuadradas, más complejas. Realmente sí. ¿Tú te acuerdas de hacer raíces cuadradas? Yo no, macho. Las más básicas, vaya. 36, ni básicas ni complejas. Ahora, bueno, pues luego será una chorrada. Pero es una chorrada. Es una chorrada. ¿Qué ocurre? No, pero es que hay gente que suspende y repite porque no les interesa saber hacer o calcular la tangente de un triángulo. ¿Entiendes? Yeah. Y eso es obligatorio porque está dentro de la ESO. Y hay que llegar a ese punto donde muchas veces el niño en cuestión, bueno, el adolescente en cuestión, abandona incluso los estudios porque realmente no le interesa lo que está dando, no lo entiende. O por culpa del profesor o por culpa del propio sistema de tener que meter con calzador cosas que realmente igual hay alguien que tiene muy claro lo que quiere estudiar y quiere ser artista y no necesita para nada aprender la tangente. A ver, es que hay una cuestión que son las competencias fundamentales o las competencias básicas que pueda tener una persona. Y esas competencias, pues hay una serie de criterios que marcan esas competencias. Esos criterios son considerados que son los fundamentales, tal como dice, ¿no? Son los fundamentales o básicos para poder desenvolverte en la vida y poder ser funcional. El problema, pero claro, la sensación que estás teniendo o la sensación que indicas es opinión, es consecuencia. Sí, bueno, opinión, pero a lo mejor es tu propia sensación, ¿vale? Que yo la he tenido. Pero el problema es que volvemos a lo que te comentaba antes. Si tú todas esas cuestiones las metes dentro de las asignaturas, en vez de que sea una cosa, un triángulo, vale, vamos a calcular la superficie de un triángulo, ya está, venga, ala, ya me lo sé. ¿Y esto para qué? ¿Ahora para qué? Esa solución que me comentas, yo la veo mucho mejor, porque es aplicada a algo y realmente necesitas saber lo que es y entenderlo para saber aplicarlo bien. Yo solo veo mejor esa solución que me das. Pero es que, como tú bien decías, en teoría son competencias básicas necesarias que toda persona debería conocer, bueno, saber hacer, ¿no? Porque está dentro de la educación obligatoria. Hablamos en teoría, luego la práctica es otra cosa. En la práctica es que yo, 5 años, 6 años, bueno, no voy a echar cuentas, 7 años después de estudiarlo, no me acuerdo de nada. Me acuerdo del coseno, del seno y de la tangente.
con el tema de la trigonometría, por ejemplo. No sé hacer cualquier ejercicio de los de cuarto de la ESO, de eso, no me acuerdo de hacerlo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué problema hay? Se entiende que tú ahora mismo, o el día de mañana, necesitas en tu trabajo esos conceptos por lo que sea, porque estás diseñando no sé qué historia y necesitas esos conceptos, tú ya los has dado, no te acuerdas, pero te vas Bueno. del sentido que le veo, te vas a un manual y dices, a ver, el seno y el coseno y no sé qué y no sé cuántos. Y lo miras en el manual y dices, vale, pues venga, ya está ahí solucionado el problema que tengas entre manos, ¿no? Es el sentido. Otro sentido, lo que está claro es que eso se va a olvidar. Pero se olvida porque son cosas, pero es que se olvida todo. O sea, da igual que sea de lengua, de historias, da igual, ¿no? La forma en la cual se estudia historia. Si es que ahora mismo con los medios que hay, yo cada vez, yo cuando estoy aburrido me pongo un documental, ¿no? Y pues venga, la guerra de los 30 años. Pues me la veo en el documental y eso se me queda mucho mejor y encima lo disfruto que si me cojo un libro o un señor, bueno, con un libro también se puede, ¿no? Pero me refiero, estás en clase y un señor te empieza a contar todo el rollo de la guerra de los 30 años. Es un rollo, ¿me explico? Sí. Entonces, es cierto que antes cuando he dicho que hoy en día se utiliza mucho el tabletas y cosas de estas y poco libros, ¿verdad? Pero para otras cosas, como por ejemplo la enseñanza de historia, pues es que tenemos los medios audiovisuales, que eso es lo mejor que puede haber, y ya se utiliza la realidad virtual, ya sería la bomba, porque ya no estás estudiando la guerra de los 30 años, sino que estás en medio de una situación concreta de la que estás viviendo una simulación de cómo era aquello, ¿no? Con lo cual ahí sí que hay un aprendizaje que es además un aprendizaje proactivo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mencionaste que todas estas nuevas tecnologías no las veía, no te convencían del todo? Yo creo que actualmente, con todas estas herramientas, podemos incluir incluso la IA, las famosas IAs. Bueno, calla, que eso es un mundo totalmente aparte y quedaría para hablar. Pero se están engañando a todo el mundo, porque no es inteligencia. Ya. ¿Me explico? Sí, bueno, sí. Pero lo que quiero decir es, y volviendo también al tema de la memorización y mecanización que hablamos, realmente, ¿no crees que sería, y quiero saber tu opinión, en vez de memorizar, mecanizar problemas o guerras o lo que sea, sí, historia, fechas, literatura, libros, fechas, etc., ¿por qué no centrar los estudios o la estructura de enseñanza para incentivar la búsqueda y el uso de información? Porque al final con Internet, con los documentales que mencionaste antes, tenemos apenas 2 minutos para encontrar información. Y tú antes mencionaste lo de, no te acuerdas de lo de la trigonometría, pero miras el manual y ya te acuerdas. Claro. Porque no incentivamos realmente buscar información veraz, buscar información concreta, en vez de memorizar, mecanizar y que sea tú y el papel del examen, tú contra el papel. Mira, te voy a comentar una cosa. Tu opinión. Desde mi punto de vista, el proceso de aprendizaje, ¿qué es? El proceso de aprendizaje es que entra un input con unos datos, ¿vale? Entra una información, ese input contiene unos datos. Proceso esos datos, ¿vale? Para lo cual, para realizar ese proceso debe haber procesos de comprensión, etcétera, ¿no? Y el output que sale de ese input es completamente diferente. Es decir, yo recibo datos, proceso datos y origino algo completamente diferente o diferente a esos datos entrantes. Ahí sí ha habido un proceso de aprendizaje. Si yo recibo un input, lo guardo y yo repito ese input, yo soy un relé. Estoy actuando como un relé. Se dice así, ¿no? La verdad que es una palabra que desconocía. Bueno, tú cuando... Relé. Tú cuando, por ejemplo, los que están en temas de transmisiones, si tú estás con una radio aquí, yo me comunico contigo y hay una montaña,
se coloca una antena en la montaña, hace de repetidor, ¿vale? Hace de repetidor o algo así y entonces si el otro está detrás de la montaña, entonces nos podemos hablar. Si no existe... Sí. Claro, pero lo que hace eso es repetir, ¿vale? Digo relé porque intencionalmente no he utilizado la palabra repetidor, porque entonces sería una especie de loro, ¿verdad? Y no es así. O sea, si yo un input entra con esos datos y yo los repito, realmente lo que estoy haciendo es transmitiendo esa información, pero no estoy creando información nueva. Y por supuesto, si quieres utilizar la metáfora del loro, pues también. ¿Qué es lo que ocurre en los exámenes? Yo tengo un input, tengo unos datos, los tengo que almacenar y en un momento determinado, a una hora determinada, tengo que volcar esos datos. ¿Vale? Eso, el examen no está midiendo más que eso. Un examen no está midiendo el conocimiento, porque eso no es conocimiento, esos son datos almacenados. Entonces, es absurdo decir que esos son conocimientos porque... Insisto en que mi ordenador almacena muchos más datos que yo. Claro. ¿Y decimos que mi ordenador tiene conocimiento? No. Mi ordenador tiene datos. Aparte de que específicamente el ser humano tiene una parte del cerebro que es para almacenar datos a corto plazo, ¿no? A ver... Tú como psicólogo me lo podrás confirmar, pero... a ver... Sí, pero es metafórico también. Es decir, nosotros te está refiriendo exactamente a la memoria, a lo que es la memoria a corto plazo, ¿vale? Existe la memoria de trabajo y la memoria, bueno, está la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, en fin, hay diferentes tipos de memoria, pero todo esto, todas estas cuestiones, pues como por ejemplo el bucle fonológico y todas estas cosas, son metáforas. No existe un órgano de almacenamiento, no existe tal órgano de almacenamiento en el cerebro, eso es falso. ¿Vale? Sí que existen, bueno, pues algunas zonas del cerebro que sí pueden tener una cierta correlación con, ¿vale? Pues con la memoria, yo que sé, el hipocampo y todas estas cuestiones, ¿vale? Y sí que es cierto que a veces esas zonas se desarrollan con el uso. Pero eso no quiere decir que esa zona sea la responsable, porque los procesos de memoria son procesos extremadamente complejos y que no son, evidentemente, yo siempre digo lo mismo, el software por algún hardware tiene que correr, ¿vale? Sí, claro. Entonces, si el cerebro es un órgano, pero no es un almacén. El cerebro es un órgano, pero no es un almacén. Ni es un órgano donde aquí esté localizado esto y aquí esté localizado lo otro, ¿vale? A nivel de, por ejemplo, la memoria a largo plazo aquí y la memoria a corto plazo allá. Sí, no es un disco duro, vaya, al uso. Pero es que el disco duro, ¿tú crees que también tiene sus celdas y sus cosas? No, claro. ¿Sí? ¿Seguro? El disco duro almacena... A ver, en el disco duro almacenas información y ya está. Pues, los datos y ya está, ahí se quedan, vaya. Bueno, tiene almacenados datos, sí. Pero no los datos que nosotros... O sea, a ver, un disco duro no contiene números, por ejemplo, ¿vale? O no contiene palabras, ni contiene las imágenes. O sea, yo puedo buscar en un disco duro y ahí no voy a encontrar. De hecho, no sé si tendrás por ahí alguno. Lo abrimos aquí ahora mismo, a ver si encontramos imágenes o encontramos... Entonces, a ver, al final, todo lo que está gobernando tanto los procesos o sea, cualquier proceso cognitivo, ¿vale? Al final son procesos lógicos, ¿no? Son procesos lógicos que pertenecen al mundo... Por hacer también una metáfora, ¿no? Por establecer un símil o algo metafórico, que pertenecen al mundo del software, ¿no? Y yo a un ordenador, por mucho que le machaque, por mucho que machaque al ordenador, yo no voy a encontrar ahí ni la hoja de Excel, ni voy a buscar el Word y voy a buscar los apuntes. Voy a ver los apuntes que los tengo ahí, están metidos. Pues no voy a encontrar ni apuntes ni voy a encontrar nada, ¿vale? Sí, claro. Y voy a encontrar cables. Claro. Y ya está. Y si yo machaco el cerebro, por mucho que rebusque en el cerebro, no voy a encontrar ni los pensamientos, ni la memoria, ni nada. Voy a encontrar una masa orgánica bastante, ¿no? Entonces, a ver, la cuestión es que la memoria
volcar datos en un examen, por ejemplo, pues no es volcar conocimiento, sino que son datos. ¿El conocimiento qué es entonces? Pues yo obtengo unos datos, hay un input de entrada, hay un procesamiento de esos datos y hay un output con conclusiones, con algo nuevo, con divergencias, con una opinión personal, ¿me explico? Sí. Con algo. Y eso es lo que creo yo, que no se fomenta en el sistema educativo. En el actual, en el de antes creo que tampoco. Es decir, realmente llevar a cabo este tipo de enseñanza más creativa, en la cual pues, se fomente la autocrítica y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pues realmente es muy difícil, porque exigiría por parte del sistema educativo un esfuerzo enorme, porque ya prácticamente entonces sería atender a cada persona a nivel individual, y eso no puede ser. Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cómo evaluamos el desempeño de una persona? El rendimiento de una persona, los conocimientos, ¿cómo los evaluamos? Pues tiene que ser a través de un examen. Claro. Sí. Porque como tengas que evaluar persona a persona... Claro, pero ahí te abro otro melón, si quieres. Sí. Tú vete abriendo melones. Vale. Un examen. Hay personas que se les da mejor memorizar que a otras. Hay personas que tienen, por ejemplo, TDAH, que les dificulta el estudio y la memorización. ¿No es un sistema un poco injusto para este tipo de personas? ¿O cómo se podría adaptar la estructura de enseñanza a este tipo de personas? El sistema educativo. Hay gente que es muy brillante, pero que por desgracia... estudiar o más que estudiar, ponerse a memorizar, pues no le entra a la cabeza, o tal cual está plasmado en el libro. Uh-huh. Para este tipo de personas, ¿qué crees que habría que hacer? Pues este tipo de personas tienen problemas en el sistema educativo, pero también tienen problemas otro tipo de personas. Puede ser que tengan algún tipo de característica personal, como por ejemplo que sean más distraídos, o que tengan algún tipo de problema atencional, o que, en fin, este tipo de personas van a tener problemas, eso está claro. Pero también ten en cuenta que el sistema educativo en sí es injusto por sistema. Es injusto porque... A ver, queramos o no queramos, no tienen las mismas oportunidades todas las personas. Existen colectivos, pues por ejemplo, en familias estructuradas es más probable, no lo garantiza, ¿no? Pero bueno, es más probable que los muchachos pues rindan bien en la escuela. Claro. En las familias desestructuradas es más improbable. Entonces, claro, estamos TDAH, familias estructuradas versus desestructuradas. Claro, el sistema en sí es injusto. Un sistema ideal debería crear una pedagogía, creo yo, específica para personas, para colectivos específicos. Claro. ¿No? ¿Y por qué, por ejemplo, en matemáticas o en física, en vez de estudiarnos las fórmulas, te las dan de inicio? Te dan las fórmulas de inicio y te plantean un problema un poco diferente y ya tú intentas, si realmente entiendes las fórmulas, si realmente entendiste el temario, intentas resolver ese problema. Yeah. Que yo creo que así aprenderías mucho más y al final tal vez es un poco más reto, ¿no? Para la persona. O en historia, por ejemplo, plantear en una pregunta una situación y responder si tú realmente conoces el contexto históricamente hablando, si es correcto o es incorrecto, más que decir dime todo lo que sepas sobre el reinado de Fernando VII. ¿Sabes? Desde luego que sí. Fomentas un poco más la habilidad del estudiante de... Claro, pero tú me preguntas que por qué. Entonces yo no te puedo contestar por qué, porque no lo sé. Sé que eso pues sería mucho mejor. Yo creo que para mí es injusto, ¿no? Para determinadas personas. Pero realmente no sé por qué se hace así, ¿no?
Yo creo que también hay un cierto nivel de dejadez. No es una cuestión tanto conspiranoica o política, ¿no? Es decir, no, es que vamos a fabricar personas que... El rebaño, ¿no? El rebaño, ¿no? Vamos a que no piensen y todo esto. Yo creo que es dejadez, aunque ya te digo que digamos, no manipulación, pero bueno, sí, el hecho de dirigir, ¿no? El dirigir el sistema educativo hacia determinados objetivos inmediatos, porque luego los gobiernos, uno de los problemas que veo yo con esto de los gobiernos, iba a decir una cosa, pero no, tampoco quiero meter yo cosas muy fuertes aquí, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que cada 4 años cambia. ¿Vale? La ley. No, los gobiernos cambian. Y con los Esto gobiernos es cortoplacista todo. La ley. Claro, pero es que ahí está. Es que no cambia, pero es que en todos los ámbitos. Sí. En todos los ámbitos. Ahora mismo, yo sí. Por eso, a ver, yo ahora mismo, yo ya te lo digo. Yo me declaro apolítico. ¿Vale? Yo creo que la política. También. Con la política de España, yo también. No, con la política en general. Me declaro apolítico. Yo soy más tecnócrata. ¿Vale? Y eso, claro, cuando hay gente que lo escucha, dicen, uy, es que tú eres un poco de aquella manera, ¿no? Claro que si soy tecnócrata, tú eres... La gente te encasillará en ambos bandos, ¿sabes? A los extremos. Hombre, en los tecnócratas, por el hecho de decir que yo, por ejemplo, estaría más cómodo en una tecnocracia, me dicen, bueno, tú eres franquista. Pero lo que te digo, que la gente tiende, entonces, o eres franquista, o eres comunista, o eres rojo, o eres anarquista, o eres así, la virgen, ¿no? ¿Sabes? No existe un término medio. Claro, pero es que date cuenta que los objetivos de los gobiernos son cortoplacistas. Claro. Entonces, todo es a corto plazo. Claro. No se mira a largo plazo. Claro. ¿No? Entonces, con la educación pasa exactamente igual. ¿Qué necesito? Ahora mismo necesito gente para una FP. Pues venga, pues para una FP. Y luego cuando venga el siguiente gobierno, si ha salido bien, pues mira, que lo aprovechen. Y si ha salido mal, que se busquen la vida. A ver, el dato es que ha habido 8 leyes de enseñanza en España en 40 años. 8 leyes. Y es un problema que hay y que una solución es que los partidos, al menos mayoritarios aquí en España, se pongan de acuerdo en una ley. ¿Y por qué tienen que hacerlo los partidos? ¿Y por qué no designan una comisión de pedagogos y que sean los pedagogos los que organicen? Claro, es que soy tecnócrata. Uy, es que eso es tecnocracia. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Y hacer una ley que no digo que sea que no sea invariable, sí, inmutable, vaya. Uh-huh. Pero que sí que siente las bases a largo plazo. No puede ser que cada 4 años... ¿Pero quién piensa a largo plazo? Ese es el problema, la LOMCE, la CELA... Si aquí la gente piensa a 4 años vista. Claro. Ese es el problema. Hasta que no nos libremos de todo esto. Claro. Que nos rodea. Claro. Entonces, si somos cortoplacistas, si estamos pensando en que tengo que estar tanto tiempo en el gobierno y que, bueno, pues voy a tener yo quiero para mí los menos problemas posibles, ¿no? Uh-huh. Pues no me meto en líos. ¿Para qué voy a andar ahí metiéndome en rollos que si vamos a investigar por aquí, vamos, porque aquí esto hay que investigar, porque no hay investigación, hay muy poca investigación. Habla por la calidad de las personas, no la calidad, sino... ¿Cómo son los políticos de este país? Que no quiero entrar en política tampoco, pero es que demuestra cómo son y cómo piensan. Que piensan primero yo y luego el resto. Pero claro, un político... Debería ser al revés para un político. Vamos a ver, ¿tú te meterías en política? No. ¿Por qué? Porque en España, por desgracia, es complicado el tema. Es complicado. Entonces, ¿quién se mete en política? Bueno, a ver, al que le guste el poder, porque al final la política es el ejercicio del poder. No el que quiera vivir del cuento, y como decía una amiga mía, el que no valga para otra cosa. Porque si tienes cosas que hacer importantes, no tienes tiempo para andar con rollos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, a ver, con toda esta crítica que estamos haciendo, ahora nos hemos derivado hacia el tema político, uh-huh. ¿Vale? Lo único criticable, o lo criticable, es
el punto de vista cortoplacista. Claro. A la hora de hacer las leyes y a la hora de legislar, pero si lo estamos viendo, hombre, meteduras de pata, la ley del sí es sí esta, vamos, por Dios. Pero espérate, pero es que hay otra más gorda todavía. Bueno, más gorda que esta en el sí es sí. Complicada, que sea más gorda. No, más no. Pero bueno, otra muy gorda. Resulta, vamos a ver, yo tengo alumnos de diferentes universidades en el centro. Sí. Yo soy tutor de prácticas, soy tutor de varias universidades y de grado en psicología, del máster en psicología jurídica y forense. Bueno, en fin. Ahora, el gobierno, con muy buen criterio, ¿vale? En principio, dice, bueno, ahora la gente que está haciendo las prácticas tiene que cotizar a la seguridad social. Digo, vale, fenomenal, pero si las prácticas que tú estás haciendo es una asignatura, es el practicum, que es una asignatura, ¿por qué hay que darte de alta en esa asignatura y no en psicología, te hablo de psicología, ¿vale? Psicología evolutiva, o por qué no en historia de la psicología, y por qué no en psicopatología, y por qué no en psicología diferencial? ¿Y por qué no en otras tantas y tantas y tantas asignaturas que pueda haber? Te hablo de psicología como cualquier otro ámbito de estudio, ¿no? Si es una asignatura más. Bueno, pues están poniendo en peligro el sistema educativo. Porque como legislan a golpe de ocurrencia, lo primero que les viene a la cabeza... Bandazos. No, pero es que... Bandazos, pero ¿cómo es posible que gente que está en el gobierno, que tienen asesores, que me explico, que tienen técnicos al final... ¿Cómo es posible que metan la pata de esa manera? Es que ahora mismo con el tema de las prácticas se han podido cargar el sistema educativo, pero de arriba abajo. ¿Y cómo se lo cargan? Bueno, pues machote, si quieres hacer prácticas, pues no vas a poder hacer prácticas. ¿Por qué? Pues porque han tenido la genial ocurrencia de que sean las empresas las que pagan la seguridad social de esa persona que está en prácticas, obviando, por supuesto, que la gente que está en prácticas no está en prácticas dentro de una actividad laboral, sino que están dentro de un acto formativo. Están aprendiendo. Entonces, a ver si se aclaran. Porque, claro. A ver, aquí ya te digo que por lo menos por parte de la solución la han tenido que dar las universidades, que al final se hacen cargo de eso, pero no es... Haciendo eso, lo que haces también es que muchas empresas digan, no, yo no prefiero no tener a nadie. Okay, pues es lo que te estoy diciendo. Por falta de rendimiento. No, pero es que vamos a ver. Vamos por partes. Si yo tengo personas a mi cargo que están aprendiendo, porque yo les estoy formando, lo lógico sería que me pagaran a mí por formar. ¿O no? Esa opinión es impopular, ¿eh? Como que es impopular. Es impopular, claro. O sea, los profesores no pueden cobrar entonces. Tienen que pagar los profesores por enseñar. No. Pero a ver, ¿qué? Porque la gente opina normalmente diferente. Opina de cómo. Que yo entiendo tu razonamiento, ¿eh? No, si el razonamiento está claro. Sí. Tú tienes una asignatura y tú puedes sacar un 0 o un 10 en esa asignatura. Y esa asignatura es de prácticas. Y tú tienes que ir a un sitio donde tienes que poner en práctica una serie de habilidades. Y hay un tutor que está verificando que tú pongas en práctica esas habilidades. Ya está. No es tan complicado. A ver, es algo parecido como cuando vas a un privado a estudiar, ¿no? Pagas para que te enseñen. Tú hablas de pagar para que te enseñen. No, aquí pagamos todos. Tú si estudias en lo público también pagas para que te enseñen a través de los impuestos. Sí, pero bueno, claro. Es un ejemplo más claro. La universidad privada porque, bueno, se paga más. Pero tú... Se paga más porque lo pagas tú. Claro. Pero en la pública lo pagas tú, la matrícula o tus padres, y el señor que va a trabar todos los días, y el otro y el otro y el otro, de sus impuestos también están pagando esa enseñanza pública. Lo que te refieres es, a la hora de hacer las prácticas, ¿no? Sí, a la hora de... Pagar, que el alumno pague a la empresa para que les forme. Bueno, eso podría ser una opción, pero lo que me refiero es que la empresa tendría que cobrar por formar a esa persona. Claro, pero ¿de quién cobra? Pues cobraría de quién cobra el tutor de lengua, vale. De quién cobra el tutor de matemáticas, de quién cobra el tutor de prácticas. Claro. ¿Me explico? Pero, ahí está el tema. Claro. Ahí está el tema. Entonces, legislar a golpe de ocurrencia. El dinero público se emplea a otras cosas. Que, en fin.
Bueno, si la solución al final es fácil. organizar el dinero público y esa opción que me das es muy buena. ¿El Claro. qué? Que el Estado pague, como paga a los profesores muchas veces, paga a las empresas por formar a gente. Claro. Porque luego andamos como andamos, a la quinta pregunta, que no hay centros para hacer prácticas, que es que no hay. Es más, y los que hay, vas allí y haces de todo menos prácticas. Porque yo sé de casos donde, y me lo han comentado alumnos míos, de que no es que yo tengo compañeros que van a tal sitio y a lo que se dedican es allí a poner cafés. Ah, eso es muy mítica, ¿eh? Claro. No, pues no. Porque el alumno no va allí a poner cafés. No, claro. El alumno no va allí a ordenar papeles. El alumno va a poner en marcha una serie de destrezas. Y es responsable el tutor de que esas destrezas se pongan en marcha. Además, las tiene que evaluar. Las evalúa y luego tú sacas la nota que sacas. Y ya está. Yo, si quieres te cuento mi anécdota. Cuando yo estudié la FP superior, ¿no? Que hice... Bueno, no la voy a hacer entera porque es un nombre largo. Fotografía, para que me entendáis. Mis prácticas fueron bastante diferentes que poner cafés. Porque llegué el primer día, ¿vale? Fui con un fotógrafo. Él tenía una tienda, ¿no? De fotografía. El primer día me dio las llaves y me dijo, cierras la tienda. Y al día siguiente las abres tú. Joder. Y dices tú, hostia, vaya putada, pero realmente, si sabes salir de eso... Si sabes es salir que es de eso es lo que tiene que hacer. sacar. Hombre, Claro. pero eso tiene que estar, digamos... Sí, a ver, vigilado. Después de que yo cerrase, evidentemente fue a comprobar si había cerrado todo bien. Pero me puso ese reto, ¿no? Al principio. Y es así como alguien realmente progresa y yo creo que puede aprender. No poniendo cafés o diciéndome pásame este informe o... Claro, pero es que ¿cómo obligas tú a una empresa a que... Claro. ya depende un poco de cómo sea el empresario, ¿no? Eso es. Entonces yo entiendo que esta ley lo que ha querido es corregir eso. Ese tipo de abusos, por decirlo de alguna manera. Pues no lo hagas así. Y busca otras vías. Obliga a la empresa a que forme a la gente. ¿Y cómo la obligas? Pues pagando a esa empresa. Claro. ¿Cómo obligas al tutor de lengua a que dé clases de lengua? No pagues al profesor a ver qué pasa. Pues esto es lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ponen en riesgo todo el sistema educativo. Las empresas podrían haber optado, porque es que además la propia normativa, la propia legislación dice que son las empresas preferentemente las que tienen que cursar el alta en la seguridad social y todo eso. No conozco ni una que lo haga. Yeah. ¿Vale? Y a mí las universidades, cuando me piden que acoja gente en prácticas, lo primero que me dicen, tranquilo, no te preocupes por esto, que nosotros nos hacemos cargo. Pero debería ser la empresa la que se hace cargo, según la normativa. O sea, es que a la hora de legislar no se tienen en cuenta las cosas. Claro. ¿no? Entonces, estamos hablando del tema de las prácticas, que es otro tema interesante y fundamental. Las prácticas tal como están montadas en España, no sé en otros países, pero incluso yo sé de casos donde hubo gente que no se presentó ni un día a las prácticas, salvo el primero, y el último día van, les firman los documentos pertinentes, lo entregan al tutor y ya tienen las prácticas hechas. Sí, pero en fin. Terrible. Totalmente terrible. Por eso te digo que al final es el sistema como está montado y entonces se trata de corregir a golpe de ocurrencia y claro. Bueno. Y el resultado es que España actualmente es top 5 países con mayor abandono escolar de la Unión Europea. Claro. Entonces, todos los puntos que hemos estado hablando, prácticas, las asignaturas y todo este tipo de cosas, pues yo creo que cambiar de ley cada pocos años, yo creo que todo esto es directamente choca con lo del abandono académico, ¿no? Entonces, que yo creo que España tiene que cambiar muchas cosas en cuanto a lo... La ley de estudiantes es algo fijo. El problema que veo yo es que no se puede cambiar. No se va a poder cambiar porque ahora mismo yo creo que hay tal
tal decepción con el sistema, con todo el tema del sistema educativo, y se están dando tales... Yo creo, mira, incluso el otro día un personaje, creo que te lo comenté antes, un personaje que es famoso, que sale en televisión y que sale en, que es militar, él comentaba en un programa, creo que ha sido hace 2 semanas, que bueno, hacía una pequeña crítica en cuanto al sistema educativo. Decía que los padres, que si le hacen los deberes a los niños, que si tal, bueno, todas estas cosas, cuando son los críos los que lo tienen que hacer, así de claro. Así de claro. Bueno, pero es que llegó incluso a decir que se estaban dando casos de padres que iban a la universidad a coger apuntes para los chavales. Bueno, es que cuando vas a la universidad tan chaval no eres ya, ¿eh? No, es que ese es el problema. Ese es el problema. Y precisamente hablaba de la infantilización de la universidad. Es decir, que en la universidad ahora mismo lo único que hay es chavalería. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final uno debería plantearse si el acceso a la universidad no tendría que ser a partir de los 30, cuando la gente esté más madura. ¿Vale? Porque eso ya otra. Es muy pronto para elegir los caminos a los 18 años. Y ahora más todavía, porque ya te digo, yo en consulta me encuentro cada 2x3 chavales de 18 y 19 años que es que no tienen ni idea, no tienen vocación por nada. No tienen vocación por nada. Y digo yo, ¿cómo van a tener vocación por algo si no han conocido nada? ¿Cómo van a tener vocación por ser médicos si no han jugado a médicos en su vida? ¿Cómo van a tener vocación de ser pilotos o de ser conductores de camión si no han jugado con camiones, no han jugado a ser camioneros? No han experimentado, ¿no? Ya desde pequeños con el rollo de los videojuegos. Sí, en los videojuegos tienes camiones, el track no sé qué, juegos de camiones, tal, bueno, vale. Pero que no es lo mismo, que coger un camión, un volquete y llenarlo de tierra y... ¿Me explico? Y hacer una construcción, o jugar a ser médico o jugar a ser policía. ¿Vale? Y me estoy encontrando con cantidad de chavales que con 18 años, cuando quieren ser algo, los casos en los que quieren ser algo es porque mi colega se fue por ahí y entonces se hizo ingeniero y yo quiero estudiar ingeniería también. O porque de médico mola mogollón y dicen que se cobra la Virgen. O porque tiene salida. O porque tiene salida. O porque de esto o de lo otro, ¿sabes? Pero siempre en referencia a que tiene salida, nunca por vocación. Nunca es porque yo siempre he querido, yo por lo menos no me lo he encontrado. Antes sí, y es que preguntas a los chavales de ahora, de que están en la escuela, y les pasa exactamente lo mismo. No tienen críos pues, con 12 años, 13 años. ¿Tú qué quieres ser de mayores? Es que, joder, pues, no sé, generalmente no saben qué quieren hacer, no tienen una... ¿no? O sea, bueno, y ya no entro porque me parece un poco tal, pero bueno, no entro en el tópico de yo quiero ser youtuber, yo quiero ser cantante de rap, o de esto de... ¿Me explico? O sea, no sé si eso existe eso. ¿Existen chavales que quieren ser youtubers? Hombre, así. ¿Qué me dices? Pero en serio, yo pensaba que era una broma eso. Y se lo creen encima. Encima se lo creen. En internet es muy complicado. A ver, que puedes serlo como puedes ser futbolista profesional. Al final, si te toca, te tocó. Y si lo haces bien, pues... Claro. Y tienes lo que hay que tener, pues lo puedes llegar a ser. Pero claro, hay que tener los pies en la tierra también. Oye, por poder... Claro. Por poder puede ser lo que tú quieras. Okay. Pues existen pocos límites, la verdad. Pero eso en teoría. En la práctica es otra cosa, es bastante diferente, ¿no? Entre otras cosas por eso, porque el sistema educativo debe ser un sistema integrador y no lo es. Yo desde mi punto de vista, fíjate que antes hablábamos de TDAH, de grupos de personas que podrían tener más dificultad en el entorno educativo que otras, ¿no? Que otras personas. Pues si es que al final el sistema educativo no es un sistema integrador, no es un sistema en el cual todos tengan, pues eso, las mismas oportunidades. Pues ¿por qué no?
¿Por qué no? Y hay que tener, y realmente hay que tener las mismas oportunidades. Yo es que tampoco creo mucho en eso. Yo creo más en que cada uno debe pensar en sí mismo y debe pelear por lo que quiere y dejarse tanto de yo quiero tener las mismas oportunidades que los demás. ¿Oportunidades para qué? ¿Qué me importa a mí las oportunidades? Si yo quiero ser, no sé, pues di algo. Astronauta. Joder, macho. Mira que lo pones difícil. Vale, pues yo quiero ser astronauta. Sí. Si yo quiero ser astronauta, si yo quiero ser astronauta, estoy perdiendo el tiempo si empiezo a pensar en que es que tenemos que tener las mismas oportunidades. Es que yo no tengo las mismas oportunidades porque, claro, para ser astronauta tengo que ser ingeniero, ¿no? Para ser ingeniero no sé qué, para tal. Y si estoy lloriqueando todo el día de que no tenemos las mismas oportunidades, no me estoy centrando en lo que tengo que hacer, que es centrarme. Quiero ser astronauta, lo primero, vivo en un país de astronautas, en España poquito, ¿vale? Entonces me tendré que ir algún día a algún país donde haya posibilidad de esto. ¿Qué tengo que estudiar? Ingeniería, pues espérate, que me hago ingeniería, biología y no sé qué y no sé cuál. Y luego tengo que meterme en el ejército. Tengo que estar físicamente como un toro. Tengo que irme a Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque aquí en la ESA, mal asunto. Entonces me tengo que meter que si en la Fuerza Aérea de Estados Unidos me tengo que hacer piloto. O sea, empiezo a investigar qué es lo que hay que hacer para ser astronauta. Y si quiero, no sé si lo voy a hacer, pero si yo empiezo a pensar que si las mismas oportunidades, que si tal, que si cual, y no pienso egoístamente en mí, ¿no? Entonces no voy a hacerlo nunca. Y si pienso en mí, lo más probable es que no lo sea nunca, pero al menos no seré astronauta, pero seré ingeniero, biólogo, piloto de un F-16. Al final vivimos en un mundo competitivo y donde si tú te centras en intentar ser el mejor o el más cualificado... No tienes que ser el mejor, tienes que ser el tú. O sea, tú, sí, pero me refiero, si tú quieres ser astronauta, tienes que intentar ser lo mejor posible para conseguir ese puesto. En vez de sentarte en tu casa y decir, bueno, así hay igual de oportunidades, pues te pones a estudiar o te pones a trabajar y si lo consigues, guay. Y si no lo consigues, bueno, igual te quedas en un escalón por debajo. Pero... No, pero es que, claro, esto es como todo. Si tú te planteas un techo de 10, siendo 10 el máximo, y vas a por un 5, igual te sales con un 2. ¿Me explico? De nota, pues un ejemplo. Pero en cambio, si en vez de ponerte un 5 de techo te pones un 10, al 10 no vas a llegar con muy alta probabilidad jamás, pero a lo mejor te quedas en un 8. Entonces, como decía Julio Iglesias, vuela alto, ¿no? En la canción esa. Sí, porque si vas bajo, decía que la gente tira a matar, ¿no? Eso ya es otra historia. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no es tanto pensar en que y empezar a lamentarse de que si oportunidades, que si esto, que si lo otro, ¿no? Al final lo importante es que tú te plantees unos objetivos y si tienes una vocación clara y unos objetivos claros, pues todo eso lo puedes poner en marcha. Claro, ¿y cómo llegamos al punto de tener una vocación clara y unos objetivos claros? Ahí está el problema. Porque si yo desde pequeño no he tenido los suficientes estímulos y luego rasgos y características de personalidad también, ¿eh? No pienses que por el hecho de tener ahí estímulos ya está todo solucionado y ya voy a ser una persona súper crítica, súper persistente. No. Se tienen que dar una conjunción de elementos tanto internos como externos. Tanto internos a la persona como psicosociales, es decir, tanto internos a la persona como externos en el ecosistema, apoyos, estimulación, etcétera. O sea, que esa persona desde pequeño se le vaya reforzando positivamente en aquellas cosas que a él que muestre más interés gusta, o más actitud, efectivamente, ¿no? Claro. Pero si tú muestras interés por algo y... Mira, aquí hay una película que te aconsejo que la veas, no sé si alguna vez te hablé de ella, que es El Muro, de Pink Floyd. Creo que no la vi. No la vi. Pues tienes que verla, ¿vale? Esa, cuando estaba yo en FP, pues nos llevaron obligados a verla. Porque luego tuve que hacer una crítica de ella, ¿no? Entonces, en esa película hay dos cuestiones muy relacionadas con lo que estamos hablando,
del sistema educativo. Una es digamos, la determinación de los objetivos del estamento del poder, ¿no? Y cómo organiza esos o cómo mueve el sistema educativo para cumplir esos objetivos. Hay un vídeo, si lo puedes poner si lo encuentras, luego te digo dónde lo puedes encontrar. Es una película que es musical entera, ¿vale? Pero llena de mensajes. Entonces, hay una escena en la cual pues van todos los críos, ¿vale? Y los niños no tienen cara, tienen cara. Pues están todos los niños uniformados y sin rostro, es decir, despersonalizados. El sistema educativo despersonaliza y caen como en una tolva y van haciendo salchichas con la carne de los críos. No tiene nada de particular. Sí. Ahí está claro el mensaje, ¿no? El mensaje, es decir, el sistema educativo es una fábrica de salchichas, todas iguales además y todas con la misma medida. Entran los críos despersonalizados. Y luego está la parte en la cual se revelan los críos, esta es muy famosa, y el profesor precisamente pilla al crío haciendo una poesía, y entonces coge la poesía y dice everybody y tal, no sé qué, escuchar a todo el mundo y tal, las gilipolleces de este tontorrón, ¿no? Y entonces empieza a reírse de él y no le está reforzando ese crío, pues se supone que escribe una poesía o algo así, y en vez de reforzarle, se le puede reñir. Oye, tío, estás haciendo una poesía, pero tienes que estar atento a la clase. Estate atento ahora y cuando termines la poesía me la enseñas o nos la enseñas a todos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo importante, a ver, yo entiendo que un maestro te riñe, si él está hablando de geografía y tú estás escribiendo una poesía, tú estás en babia, ¿vale? Sí. Y no estás atento a la clase. Pero si en vez de coger y reñirte y decirte que tienes que estar a lo que tienes que estar, no a las bobadas, te está castigando. Y realmente, a lo mejor, tú estás a lo que tienes que estar. Claro. También es la clase. Ahí entra también un poco la labor del profesor, ¿no? Bueno, la agudeza ya de cada profesor. Yo, personalmente, un buen profesor, un mal profesor, es que cambia la película una barbaridad. Hombre, claro que cambia, ya porque te digo. Yo siempre lo digo, un profesor realmente bueno, cualquier asignatura te la hace ver interesante. Claro. Hasta la más apestosa. Sí. Hasta la más soporífera de las asignaturas puede ser interesante, sí. Y de lo que me decías, de la gente que no tiene claro qué estudiar, ¿no? Qué es lo que le gusta, qué se le da bien. Alguien así que esté en esa situación, evidentemente no tienes una bola de cristal, pero ¿qué consejo le podrías dar a una persona que esté perdida para saber qué estudiar o qué hacer con su vida? Si te digo la verdad, como este caso me lo encuentro con muchísima frecuencia y no encuentro, he probado de todo, ¿eh? Sí. He probado todo tipo de estrategias, todo tipo de... No encuentro la forma, yo por lo menos no encuentro la forma de poder orientar eso. A ver, yo lo que sí es cierto es que digamos que la conducta pasada siempre va a predecir, generalmente la conducta pasada va a predecir la conducta futura. Puede haber variaciones, evidentemente, y las habrá, pero va a ir en esa línea. Entonces, es interesante acudir a lo que te interesaba cuando eras pequeño, analizar por qué, porque, claro, como la vocación no existe. O sea, como no haya ese tirón y esa vocación, no existe. Y ya te digo que me lo estoy encontrando diariamente en consulta, este tipo de problemas. Y es un problema que puede parecer un poco que no pasa nada, que es una cosa, pero es un problema bastante, se puede convertir en un problema bastante grave, ¿vale? Entonces, porque esto tiene una lectura positiva también. Y esta lectura positiva es que si yo no tengo interés por nada, pues entonces me vale cualquier cosa.
¿vale? Me podría servir cualquier cosa, pero no es así. Claro. En realidad no es así. ¿Sabes? Entonces, ¿qué le diría? Pues que te lo estoy diciendo, no existe, yo por lo menos, y me lo he encontrado muchísimas veces, situaciones complicadísimas. Hombre, y los padres es que se desesperan. Claro. Los padres se desesperan, porque es que no hay manera de... Entonces, a ver, esto está también muy relacionado con el propio desarrollo psicológico de la persona. Si entiende que esa persona pues madurará, tendrá experiencias. Claro, es que es muy posible que esa falta de vocación provenga de la falta de experiencias. Si tú no has vivido experiencias, no conoces mundo, no conoces las cosas. Más experiencias conozcas. Claro, más probable. Claro, pero si has estado jugando al ordenador desde los 6 años, desde los 5 años y a 3 juegos, además en los cuales te viene todo dado, porque te vienen los gráficos, las calles, los coches, lo que sea, ya te viene todo dado. Tú no tienes que elaborar nada. Ahí está la creatividad, ¿no? Claro, pero pero te tienes que haber visto forzado a crear algo. Yo me acuerdo que hice una ambulancia porque, claro, a mí me gustaban mucho las luces, me siguen gustando, ¿vale? Las lucecitas y todo eso. Y yo recuerdo que hice una ambulancia con una caja de zapatos. Entonces tuve que darle un poco a la imaginación y fabricarme el rotativo, que no era rotativo, con una pila de petaca y una bombilla. Pero vamos, también me fabriqué una máquina de estas de cine, muy cutre. Sí, Cinexin, tipo Cinexin, la tuve que fabricar con una caja de zapatos y poco más, y con forro. Y tuve que... O sea, a ver, chorradas, pero esas chorradas te van... digamos que son retos que tú mismo te vas encontrando, no proponiendo, porque al final tampoco lo ves como un reto, ¿no? Pero luego con el tiempo sí que ves que se constituían en retos, ¿no? Entonces, claro, todas estas experiencias de salir a la calle, de estar en la calle, de jugar con otros críos, de frustrarme, de perder, de etcétera, etcétera, todo eso pues te va edificando a través de un proceso de andamiaje, ¿no? Entonces todo esto se va, unos andamios soportan otros y al final, bueno, pues llega un momento en que, aunque tengas una edad que no sea una edad adulta, pero tienes unas experiencias y sabes que esto te atrajo muchísimo o que aquello te ilusionaste muchísimo con ello. O sea, al menos hay una serie de líneas mediante las cuales pues tú puedes orientarte, y cuando llegas a la universidad o a la FP o a lo que sea, o al mundo laboral, dices, a mí la construcción me encanta. Y yo no hace falta que sea arquitecto ni nada de esto. Yo con ser jefe de obra o con tener mi propia empresa de reformas o de mi propia empresa de construcción o porque me apetece y me encanta trabajar de albañil, pues trabajo de albañil. Que resulta que es que a mí me encantaba lo de diseñar y todo eso, pues eso me lo llevo a la edad adulta y me llevo esa vocación y esa ilusión a cuando soy adulto y bueno, pues hay una inquietud, pero es que hay chavales, ya te digo, que chicos que es que no hay ningún tipo de inquietud. También es cierto que, date cuenta, yo tengo las consultas y en las consultas esa percepción mía de que todo esto es un desastre puede estar sesgada porque una persona que no tenga ningún problema en este ámbito no va a ir a consulta, no lo van a llevar sus padres a consulta. Pero en este sentido serías tú el que podría aportar más que yo, si es común lo que yo te estoy comentando y lo que observo yo en mi ámbito. Yo creo que al final es probar, ¿no? Cosas nuevas, experimentar. Sí, pero es común. Tú te encuentras con más personas, compañeros, pero amigos cuanto más tuyos. cosas pruebes y más cosas descubras, es más probable que encuentres aquello que al menos más interés te va a generar. Claro. Entonces, ¿qué le diría a una persona que me has preguntado, ¿no? ¿Qué le diría a una persona en esa situación? Pues que experimentase. Que pruebe cosas, ¿no? Es que no queda otra. No queda otra. No queda otra opción. ¿Quieres entrar a otro aspecto de todo esto de la enseñanza?
que pasa mucho en los colegios, que es el bullying. Ujú. Como psicólogo sí que me interesa mucho tu opinión. Y lo primero, en cuanto a todo lo que rodea el bullying, quiero entender por qué surge el bullying. ¿Cómo? ¿Por qué se origina el bullying? Porque los niños son muy... Bueno, el bullying... Incluso niños o adolescentes. El bullying entendido como acoso, escolar. ¿vale? El acoso escolar ha existido siempre, de toda la vida. No es una cosa que ahora mismo. Pero mi pregunta haya es ¿por qué surge? Porque los niños, es que incluso adolescentes, porque pasa también en secundaria, son muy inconscientes o por una cosa impropia del ser humano, que al final somos también, no dejamos de ser animales porque crees... desde el punto de vista del comportamiento humano. A ver, en principio, vamos a ver, esto es especular un poco, ¿vale? Porque Sí, claro. ya te digo que, a ver, tendría que haberme documentado en estudios, si los hay, que no lo sé, específicos sobre la causística en toda esta cuestión del acoso escolar. Pero vamos a tirar un poco del conocimiento de la psicología, ¿no? Los niños, en principio... Los niños son cooperativos, tratan de jugar unos con otros, tienen que aprender a socializar y entonces socializan. Lo que pasa es que hay niños que tienen diferentes ritmos. Hay niños que son más de socializar, otros son más aislados, más temerosos, ¿no? Pero por norma general, los niños no tienen esa malicia que tienen los adultos, porque no tienen tampoco las experiencias o sea, ni la madurez, ¿no? Entonces, aparte, el cerebro del ser humano está en constante desarrollo, en constante evolución y no termina de madurar hasta los 18, 20 años, 21, por ahí, ¿no? Entre 18 y 21 años. Entonces, claro, estamos ante unas personas que son niños con unas características determinadas y con unas limitaciones en cuanto a su forma de comprender las cosas. Tiene una forma peculiar a la hora de comprender la realidad, ¿no? Las diferentes cuestiones. También los niños son fáciles de frustrar, ¿no? Y tienen una agresividad, hay una agresividad como consecuencia de los mecanismos de frustración, una agresividad natural, ¿no? Tú coges están dos niños jugando, metes a un tercero, ese tercer niño le quita el juguete a uno y se lleva un castañazo. Pero es normal. ¿Vale? Los niños no han aprendido todavía a frustrarse. Ahí están los adultos, que son los que tienen que enseñarles a socializar, a compartir y a todo eso. Bien. Entonces tenemos por un lado limitaciones neurológicas, vale. Neurocognitivas. Por otro lado tenemos mecanismos naturales que se ponen en marcha ante situaciones de frustración con un nivel importante a nivel niño de agresividad. Y tenemos otro elemento que aquí aparece en la figura de los padres, que en muchos casos, no en todos, pero que en muchos casos son auténticos vehículos facilitadores de figuras acosadoras. ¿Puedes desarrollarlo? Porque no... Hemos dicho limitaciones, ¿no? Psicológicas, neuropsicológicas, evolutivas, como lo quieras llamar, ¿vale? Naturales. Y determinados condicionantes familiares, que no en todos, porque insisto, no en todos, evidentemente, pero sí en muchos casos, yo me he encontrado varios, son los padres los que son el vehículo mediante el cual se puede producir la conducta acosadora. Y existen perfiles, existen características de niños acosadores. Y existen características personales facilitadoras de niños
acosados. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, esto no es complejo, no existe una causa, es complejo, no existe una causa, son una serie de componentes en los cuales confluyen aspectos tanto neurofisiológicos, psicológicos, como sociales. Al final, aspectos psicosociales. ¿Y los sociales dónde se incrustan? Pues se incrustan en la familia. Uh-huh. Entonces, si a un niño se le está dando se le está transmitiendo el mensaje de que fulanito, a ti que no te toquen, tú cuando eso das, etcétera, etcétera, continuamente, no digo que sea malo hacerlo, sino que sea algo central en el desarrollo del niño. Uh-huh. Ese niño se va a convertir en un crío violento, ya no agresivo, sino violento. Es decir, fulanito es menos que tú, o fulanito, dejes que fulanito sea más que tú. Ese tipo de cosas facilitan mucho el ser acosador. Sí. Entonces, claro, cuando tú me preguntas las causas de que del que acosa o del acosado, sí, porque también el acosado... Del acosador, ¿por qué acosa? El acosador acosa, como te he dicho, es causas psicológicas, de madurez psicológica, asociadas a la falta de madurez neurológica. De hecho, la última zona del cerebro que termina de madurar, de crearse, es el área prefrontal. Y en el área prefrontal está asociada a las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas están relacionadas con la inhibición de los impulsos, están asociadas con la planificación, la consecución de metas, etc. Entonces, claro, estamos hablando de que los críos, un crío con 9 años, con 8 años, con 10 años, aunque por muy madurito que lo veamos, ¿verdad?, no va a ser una persona adulta ni va a ser una persona que comprenda bien las consecuencias de sus actos. Y ahí está el tema, ¿no? Si yo, por ejemplo, me meto con fulanito porque fulanito es el más débil de la clase y además hay una digamos, una tendencia de como todo el mundo se mete, pues yo también me meto para no ser menos o para ser más, ¿no? Para llamar la atención de los demás. Eso en cuanto a cuestiones sociológicas. Se pasa mucho en secundaria, los grupos y el ser guay, ¿no? Pero si luego, a ver, Diego, si luego coges a los críos por separado, tú coges al acosador y al acosado y son completamente diferentes por separado que en grupo, que en el colegio. Sí. Completamente diferentes. El acosador no es tan acosador. El acosador no es acosador en privado, en solitario. Eso pasa mucho. Al menos el acosado, ¿vale? O el menos guay, ¿no? De mítico que pasa siempre en las clases. Cuando acaba el bachillerato o la ESO y se mete a otra cosa totalmente distinta, con otra gente que no le conoce, se da cuenta de que hay como roles en los colegios y en las clases, ¿no? Uh-huh. Estos son el grupo guay y el que tiene total... son los más importantes, ¿no? Y luego están los no marginados, pero... Bueno, pero si están en grupo, menos mal. Cuando cambia de clase y se da cuenta de que la película es muy diferente a lo que parecía. Hombre, claro, porque al final ten en cuenta que es el propio contexto, es el propio ambiente. Si el contexto favorece... A ver, una conducta de acoso no se da si el contexto no favorece el acoso. Eso está claro. Claro. ¿Vale? Porque aunque sea solamente por pereza, porque si yo soy muy malvado, pero es que también da una pereza, ¿sabes? Si no hay nada en el ambiente que refuerce mi conducta de acoso, se extingue. Entonces, ¿qué puede reforzar esa conducta de acoso? La validación de los demás. El que yo, si acoso a fulanito, todos los demás me aplauden. Todos los demás están conmigo. O al revés, o es otro el que está acosando, pero yo me adhiero a él para pertenecer a su grupo, para ser de los más guays de la clase, los más duros, no lo sé. Sí. Algo así, ¿vale? Entonces,
ya te digo que en cuanto a las causas, existe una causa que está clara, que es la propia inmadurez de la persona, que no es del todo consciente o no es consciente de las consecuencias que tienen sus actos respecto a esa persona a que es acosada, ¿vale? Uh-huh. Y también hay que decir que esto del acoso ha existido siempre, pero es que forma parte del propio desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque el acoso hemos dicho que se da en en contextos grupales. No existe un acoso privado, un acoso... Yo no he conocido nunca, ni cuando era pequeño, ni ahora, no he conocido acoso individual. O sea... Sí, de uno a uno. De uno a uno. No existe. No, ¿tú lo has visto alguna vez? Es que este es mi acosador privado, o sea, particular, fuera del contexto del colegio, fuera del contexto de un grupo. Es decir, es un tío de mi barrio que de repente me acosa a mí. Él solo. Es que no se ha dado eso nunca. Puede haber una continuidad. Sí, salimos de la escuela y yo te sigo acosando, ¿vale? Pero siempre en grupo, y si no por el móvil, que está muy de moda. Eso es en grupo también. El ciberbullying. Claro, eso es en grupo. O sea, siempre tiene una connotación grupal, ¿no? Entonces, claro, esto es un fenómeno completamente... Yo, para mí, con todo lo que se pueda criticar, pero es un fenómeno para mí que es no natural, porque no es natural, ¿vale? Pero sí que es una fenomenología que se ha dado antes y que se seguirá dando. Que es que por mucho... Es más, temo que las medidas antiacoso lo que provoquen sea efecto contrario. No lo sé, eso también habría que estudiarlo. Habría que mirarlo con detenimiento, pero bueno, es una sospecha. Es una sospecha en base a que al índice de suicidios que hay, que yo creo que sí que es ahora mayor que antes, ¿vale? Índice de suicidios que hay, y luego cosas que se están viendo en los colegios y en los institutos, que cada vez hay más chicos aislados. Es decir, yo recuerdo que antes había chicos que estaban aislados, pero esos chicos aislados había como un mecanismo de contención social, como cuando dos perros se pegan, que generalmente no se llegan a hacer daño, y llega un momento en que el perro dice me rindo y muestra el cuello al agresor, y el agresor entonces como que se inhibe la agresividad y para, ¿no? Uh-huh. Antes había como un límite en la agresividad, había como un límite en el acoso. Palizas de muerte, palizas de hospitales que no he visto yo en mi vida, eso, ni se me pasaba por la cabeza que eso pudiera ocurrir. En cambio, tenemos casos hoy en día de cada 2x3. Y digo cada 2x3 porque yo lo que sé es a través de la televisión, y la televisión va a salir una parte de lo que fue. de la realidad, uh-huh. ¿no? Vemos que hay casos de que le dan una paliza a un niño y lo mandan al hospital. Es que eso no lo he visto yo en mi vida. Y mira que he visto peleas. Y había pelea, íbamos todos a la pelea. A ver la pelea. El corrito, joder. Y el corrito, eso. Íbamos todos allí a ver la pelea. Pero la pelea se acababa cuando llegaba el profesor y te daba dos bofetadas, uh-huh. ¿vale? Y se acababa la pelea. O cuando uno se hacía daño de verdad. Ay, que me has hecho daño, y ya resangraba la nariz, por ejemplo. Ya se paraba. No continuó. Es que nunca vi yo un nivel de agresividad. Nunca. Acoso antes, pues claro que había. Pues tenías que ir, pues no era lo mismo ir con el bollicao que había entonces. Sí. ¿No? Que ir con el bocata. Si llevabas el bollicao ya podías comértelo rápido. Porque como te vieran los otros, los mayores y tal, pues te lo quitaban. Pero literalmente. ¿Qué había que hacer? Pues tenías que buscarte la vida. Tenías que defenderte de alguna manera. O te lo comías rápido, antes de que te vieran, o entre los más débiles que éramos, nos juntábamos y entonces... Bueno, ya cuando más gente, más complicado, ¿no? Claro.
Claro, es más complicado, más que nada porque al otro le puede salir mal la jugada y le podemos dar una paliza entre todos, ¿me explico? Entonces, a ver, al final hay diferentes mecanismos que pues, los grupos los van poniendo en marcha. ¿Qué ocurre ahora? Que hay un exceso, para mí, un exceso de celo. Y ese exceso de celo no está relacionado con una mejora en las condiciones. De hecho, ya te digo, ahora mismo hay casos de críos que de una paliza los mandan al hospital, cosa que antes no ocurría. ¿Y cuál crees que es el origen de este empeoramiento de estas situaciones? Pues puede haber diferentes... Debe haber miles, ¿no? Pero... Pues puede haber diferentes explicaciones, pero volvemos a lo de siempre. Es que sin datos y sin un estudio, claro, aquí habría que hacer una investigación y ver si realmente esto es así, ¿no? Porque yo te estoy hablando de la experiencia propia. Sí. Pero es que yo nunca tuve conocimiento de nada. Es que además, ahora mismo te peleas, te pegas con uno en la escuela y hay un procedimiento, con una investigación por medio, con una historia... que dices, bueno, joder, pues eso tendría que tener un impacto positivo. Claro, un impacto positivo, y ves que no. ¿Y antes qué ocurría? Antes yo solamente me peleé una vez, ¿vale? No sé tú o si vosotros os habéis peleado. Yo solamente una vez. A puño nunca. Yo una vez. Nunca. Una vez. Y te digo una cosa, no es... Ahora hay un procedimiento, a ver quién tuvo la culpa, quién no sé qué, tal. Antes no, antes llegaba el profesor, un tortazo a uno. O un tortazo a otro... y fuera. Es que tenía la culpa él, me da igual. Cállate porque vas a volver a cobrar. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues ya la siguiente ya ibas con más cuidado, ya no te peleabas. Ya no... Claro, pero ¿tú crees que la solución es esa realmente? ¿El qué? Que los ¿Torta a cada uno? Sí. ¿Por qué no? Bueno, que no se puede ahora, claro. No, es que ahora no se puede. Claro. No, la solución hoy en día no es esa. Porque ahora no sé qué hace exactamente el profesor. Me imagino que intenta razonar con ellos. Si se mete, cobra también. Esa es otra. Esa es otra. ¿Cuántas palizas hay a profesores hoy en día? Esa es otra. Como no se les puede tocar los huevos. ¿Y por qué? Ven aquí, habla al micro, Dani. ¿Y por qué? Ese es el tema. ¿Y por qué? No sé, nos han quitado autoridad con el paso del tiempo. Efectivamente. Porque las peleas antes se acababan cuando el profesor se acercaba o cuando hacía amago de aparecer. Sí, y se acababa todo. Si llegaba y te zurraba el profesor era porque tú no lo habías visto antes. ¿Vale? Sí, pero como ahora todo debe residir en casa, ¿no? Y el profe no se claro, debe meter. Pero es normal. Es normal. A ver, yo creo que los profesores... A ver, la importancia del trato en casa y demás es fundamental, pero en esa situación que me dices, el mítico corrito en el patio, quien tiene que estar el profesor. Y es el profesor el que debe mediar. Sí, que mediaba antes. Claro, pero mediaba antes de llegar. Profesor... Solamente con intuirlo ya se acababa, se acababa el tema. ¿Vale? Si llegaba era porque no lo habías visto y entonces mediaba, te cogía de aquí y te levantaba. Yo me acuerdo una vez que me levantó para arriba, y tú no veas lo que duele. De aquí, los dos. De la oreja, cada uno para arriba. ¿Me explico? Sí. Y torta para los dos. Claro. Es que yo no tenía la culpa, es que da igual. Vamos a cambiar de lado y ahora creo que me hablas del acosado. De las consecuencias que puede tener para su cabeza. Porque claro, ahora hay muchos... Bueno, me imagino que siempre hubo el tema de que puede... Al final, por el bullying, hay muchos suicidios, depresiones y todo ese tipo de cosas. Y quiero que me intentes relatar un poco... ¿Cómo es la cabeza dentro de un acosado? ¿Dentro de un acosador o dentro de un acosado? Del acosado. Del acosado. Uno que es acosado. Pues de uno que es acosado, una persona es acosada es porque tiene determinadas características, ¿vale? Bien psicológicas o bien físicas. Eso hay que reconocerlo. O las dos juntas. Porque yo conozco muy pocas personas acosadas que midan 2 metros. Eso y otra, ¿Me explico? Eso y otra, claro. ¿Vale? Sí. Porque pobrecito del acosador, más que nada.
Entonces, pero ten cuidado. Mira, no obstante, sí que es cierto que puede haber personas, y de hecho las hay, muy fuertes físicamente, que pueden impresionar físicamente y que en cambio sí que son objetos de acoso. Por eso digo que físicas y psicológicas, que generalmente van juntas. Es decir, está claro que si yo soy una persona corpulenta, voy a tener digamos, como un respeto, ¿no? Físicamente, pero a lo mejor me atacan psicológicamente, con lo cual, claro, si yo tengo algún no déficit, evidentemente, pero bueno, yo tengo alguna vulnerabilidad psicológica, aunque yo mida 1,90 m, voy a ser víctima. A lo mejor físicamente no, porque encima el acosador es cobarde, ¿eh? El acosador actúa, lo hemos dicho antes, dentro de la manada. En solitario no actúa el acosador, claro, generalmente. Pero normalmente, ¿vale?, estos grupos buscan a la persona que tiene como un rasgo físico, no malo, pero sí diferente, ¿no? Como el gafotas. Bueno, sí, gafotas. Pero sí, bueno, o el bajito, o el gordo. O cualquier ejemplo. Claro, pero eso ¿piensas realmente que los críos cuando tienen su desarrollo se preocupan de si fulanito es bajito, si menganito es gordito? No, pero es la manera eso viene vehiculado por los adultos. Claro. Eso ya viene aprendido. Y es lo que te comentaba antes. En muchas ocasiones, queramos o no queramos, es así, viene aprendido de casa. Uh-huh. Y son los padres los que, sin quererlo o queriendo, ¿vale?, pero también sin querer, sí, pues están condicionando determinadas cuestiones en los críos, ¿vale? Les están dando indicaciones sobre cómo actuar, o a fulanito no le hables, este es un asqueroso, mira, fulanito, el que nunca, que no se lava, que no sé qué, no te arrimes, me explico, todo ese tipo de cosas. Y los críos son, como decía el otro, tablas rasas, es decir, a partir de que tu historia está por escribir. Y podemos escribir unas cosas o podemos escribir otras. Pues en el acosado también. El acosado tiene unas características, pues a lo mejor una persona hiperprotegida por sus padres, pues también puede llegar a ser una persona que sea víctima o que sea más fácil que sea víctima de acoso, porque por miedo o por inseguridad o por lo que sea, pues tengo una autoestima baja. Una persona con una autoestima muy baja es carne de cañón. ¿Por qué? Porque es débil. Porque no se espera de esa persona una reacción defensiva. Entonces, claro, si yo estoy acosando, o sea, hay una persona que yo me meto con esa persona, el otro se mete, veo que es vulnerable, que es facilona, pues encima no me pongo yo en peligro y le hago una broma, le doy una colleja y todos se ríen y el otro no hace nada ante esa colleja, pues evidentemente digamos que es un perfil, por decirlo de alguna manera, fácil para el acoso, o que es vulnerable. ¿Y qué le ocurre a esa persona? Bueno, pues que al final va a tener una sensación de que haga lo que haga no va a servir para nada. Va a tener, aunque yo mida lo que mida y sea como el Schwarzenegger ¿vale? Pero yo pienso que no puedo defenderme, no soy capaz, no estoy capacitado para defenderme, que todos me van a poder hacer de mí lo que ellos quieran, y eso crea una sensación muy peligrosa de indefensión aprendida. Es decir, tengo la idea de que haga lo que haga no va a servir para nada, con lo cual me callo, me acurruco, aguanto las palizas y aguanto los golpes y no protesto. No protesto porque tampoco tengo confianza en los profesores, ni tengo amigos. O sea, el perfil peor para ser víctima de acoso sería una persona, da igual el físico, ¿vale? Pero mucho más importante que la parte física es la psicológica, para prevenir el acoso. Es decir, baja autoestima, con muchísima inseguridad, con falta de confianza en los profesores, y falta de red social de apoyo.
Si se dan esas circunstancias, la persona estaría en una situación de peligro. Hay muchas ocasiones donde la persona que sufre bullying no es capaz de comunicarse ni de expresar lo que le está pasando, bien sea un profesor o sobre todo en casa, a sus padres. No se atreve a decirlo. Claro, pero por la falta, o sea, ante sus padres a lo mejor... Pero hay casos donde tiene un buen trato con los padres, pero no es bueno, capaz pues puede ser para que los padres no se preocupen, puede ser porque los padres tengan un alto nivel de exigencia y no quiera presentarse como una persona débil, puede ser por falta de confianza. Bueno, si dices que tienen confianza, vale, pero puede ser por falta de confianza que los padres vayan a solucionar. Pero generalmente porque los padres no se preocupen, generalmente, ¿vale? Y luego en algunos casos también, pues porque los padres son muy exigentes y mis padres no permiten que alguien que sufre bullying, no es tan fácil de detectar que sufre bullying porque igual hay padres que no se dan cuenta. Es difícil. Sufre eso, es difícil. Claro. Es difícil porque date cuenta que una persona que sufre bullying, si tiene características de una persona que lo sufre, estamos hablando de una baja autoestima y por tanto también un bajo nivel de seguridad en sí mismo. Uh-huh. Ese bajo nivel de seguridad en sí mismo hace que no pueda, que impide que pueda compartir lo que le está ocurriendo con otras personas. Y es que en la mayoría de los casos es que no tiene con quién, porque uno de los elementos, de los factores de vulnerabilidad más importantes es la falta de red de apoyo social. Vamos a ver, si yo me hacen bullying y tengo a mis colegas detrás, ¿sabes lo que va a pasar? Claro. ¿Me explico? Y mi confianza y todo me pueden hacer bullying 2, 3 veces o fulanito y tal, pero al final va a haber un enfrentamiento, ¿no? Y yo lo voy a comunicar. Pero claro, si no tengo con quién comunicar eso, es que el problema no es que no lo comunique, es que no tengo con quién. Y si a mí alguien, como está por medio este mecanismo de indefensión aprendida, mediante el cual haga lo que haga, no va a servir para nada. Si a mí alguien me dice, tío, tienes que dar parte a tus profesores y decírselo a tus padres, y ya verás cómo va a cambiar la cosa. No lo veo, o sea, no lo creo. Y puede ocurrir también que haya miedo. Eso también, ¿vale? Claro. Que haya miedo si yo digo esto, a ver qué va a pasar. Eso también, bueno, eso es de libro, eso es de, ¿vale? Pero claro, ¿cómo se encuentra cómo se encuentra la persona en estos casos? Pues imagínate cómo se va a encontrar una persona que no puede hacer absolutamente nada para combatir esa situación. ¿Tuviste algún caso donde cliente te vino diciendo eso, que sufría bullying y tal? Muchos. ¿Y cuál es lo primero que les dices para poder intentar? ¿Pero de qué edad? Claro, depende de la edad, depende de... Vamos a poner... Si se está sufriendo ahora o se sufrió en el pasado. Claro. ¿Y si es uno de secundaria? Un crío ahora. Uno de 15 años, 14 años, 16 años. Que esté sufriendo... ahora mismo... ¿Qué le dirías para intentar ayudarlo? Lo primero. Hombre, hay que poner en marcha... A ver, lo primero es tratar de investigar por qué... Bueno, lo primero es aislar... valorar la gravedad de la situación, ¿vale? Si es una situación normal, de bullying normal, de cosa de los críos, bueno, dentro de que está dentro de la normalidad, o la cosa está fuera de control y fuera de... Pues aislarlo, comunicarlo a los profesores y por supuesto los padres y tratar de aislar el problema, identificar los actores y para poner en marcha diferentes mecanismos para que es cortarlo. Lo primero es cortarlo, pero claro, el cortarlo no implica que la cuestión se haya solucionado, ¿vale? Porque puede quedar un trauma ahí, puede quedar un pozo que dificulte la recuperación una vez cortado el problema. ¿Y cómo se corta? Pues muy fácil. O hablando con los profesores, con los actores, como te he dicho antes, o incluso algún caso he conocido de cambio de colegio. Ya está. Vale. Y en estos casos, claro, también queda la parte del trauma. Hay que valorar. Nosotros tenemos herramientas y tenemos capacidad para valorar
la cualidad del trauma sí existe, a lo mejor luego no hay ningún tipo de trauma. Ya te digo que esto de sufrir el bullying como tal, al final es que, a ver, es que es imposible que en nuestra sociedad todo funcione a la perfección. Claro. Y es imposible que con adolescentes, tal como están, que están como esto de ¿me explico? Y con los críos, porque son críos, es imposible que las cosas funcionen bien siempre, ¿vale? Pero siempre va a haber disputas, siempre va a haber discusiones o incluso peleas, siempre va a haber. Y por mucho que queramos tener una sociedad perfecta, parece que estamos consiguiendo lo contrario. Cuanto más perfectos queremos ser, más problemas hay. Cuanto más queremos cuanto más normas, cuanto más todo, más suicidios hay. Cuanto más propaganda, cuanto más publicidad, cuanto más educación social hay, más problemas. Al final parece que es buscar un sistema utópico. Sí, y precisamente. Al final hacer exactamente lo contrario, ¿no? Pero si es que los críos que tienen 12 años van a tener 12 años siempre. Y los que tienen 8 años van a tener 8 años. Quizás haya que empezar por los padres y por las familias, que es donde hay que... Es que surge de ahí, que los críos por su naturaleza no nacen ni racistas, ni clasistas, ni leches. Los críos lo que quieren es jugar. Al final un crío es y darle una torta a un crío que le quite el balón. Y punto. Y se acabó. Un crío al final es como una esponja y absorbe toda la información. ¿De dónde? De dónde convive. Con los padres, con el hermano, con lo que sea. ¿No? Y normalmente lo que hacen, por lo que yo entiendo, es replicar eso que ven en casa. Claro, es lo que te comentaba antes. Claro. Sí. Pero se replica todo. Se replica todo. A ver, luego esto tiene sus cosas, ¿eh? Porque no es así, o sea, no es tan sencillo. Entran en juego otro tipo de variables también, ¿eh? Como te he comentado antes, pues de variables de personalidad y todas estas cosas. Vale. Bueno, ¿cómo lo viste? Bien, lo que pasa es que, claro, al principio tenía la sensación de que, bueno, ¿y de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y ahora tengo la sensación de que es que no hemos dicho nada. Tenemos que ver, cada cosa nos da para hablar es uno de los podcasts un día entero. Más largos que he grabado, ¿eh? 1 hora y pico llevamos. Ya. Largo. Pero bueno, un placer tenerte aquí por tercera vez. Bueno, pues... Y más que vendrán. Sí. Para la siguiente nos vemos. ¿Vale? Venga. Pues nada, recordar, poner en comentarios qué os ha parecido el podcast, opiniones, si divagáis de las nuestras, hacérnoslas saber, ¿vale? Con educación, como siempre. Claro. Y de nuevo, gracias a Hidromiel Zángana por patrocinar a La Voz del Norte. Y nos vemos dentro de 2 semanas, el lunes, 12:30 como siempre. Así que nada, cuidaros. Chao.